Bien, había quedado pendiente el enlace covalente. Este se forma cuando dos átomos lo que hacen es compartir. No, el iónico se caracterizaba por la transferencia de electrones. Este lo que hacen es compartir electrones. Pueden ser uno o más pares de electrones, dando lugar a diferentes tipos de enlaces covalentes. Bien, y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos era similar, por lo tanto la resta de esa electronegatividad va a ser 0 o un número muy pequeño. Siempre va a ser menor a 0,4. Los enlaces entre átomos de una molécula, ¿sí? Los enlaces intramoleculares, son fuertes, pero las fuerzas de atracción entre moléculas son débiles. Las intermoleculares son débiles. Bien, conforme los átomos de hidrógeno se van acercando desde una distancia grande, el electrón de cada átomo de hidrógeno es atraído por el núcleo del otro átomo de hidrógeno y así como por su propio núcleo. En esa situación ambos núcleos atraen con mucha fuerza a los electrones. Cada átomo de hidrógeno tiene la configuración electrónica del helio. Acá estaría representado, es la explicación del enlace covalente que se forma entre dos átomos de hidrógeno para formar una molécula diatómica de hidrógeno. Tenemos un hidrógeno con un solo electrón alrededor de su último nivel de energía. El hidrógeno, a diferencia de la mayoría de los elementos, en vez de estabilizarse con 8 electrones y cumplir con la regla del octeto, se estabiliza con 2 electrones y se asemeja al gas noble más cercano que tiene, que es el helio, que también tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Otro átomo de hidrógeno con un solo electrón, para poder estabilizarse, uno aporta uno, el otro aporta el otro y comparten ese par de electrones y se estabilizan con 2 cada uno. Por lo tanto, la configuración que les queda a cada uno es 1s2 y se asemeja a la del helio. Bien, el enlace covalente puede ser de 3 maneras. Uno es el sencillo o simple, donde comparten un solo par de electrones, o sea, 2 electrones. El doble cuando comparten 2 pares, 4 electrones compartidos. Y el triple cuando comparten 3 pares, es decir, 6 electrones compartidos. Y hay otro tipo de enlace covalente que es el dativo o coordinado, en el cual uno de los elementos toma un par de electrones y no aporta ninguno, es decir, toma 2 electrones y comparten esos 2 electrones, pero uno de los elementos no aporta. Acá estaría representado cada uno de esos enlaces. Por ejemplo, los simples en el carbono serían 4 rayitas simples. Los dobles, acá está representado el carbono, un doble y 2 simples. En otro ejemplo, el carbono tiene 2 enlaces dobles, por eso las rayitas están 2 de cada lado. Y en el carbono tiene un enlace triple, representado por 3 rayas, una arriba de la otra, y un simple. Bien, el enlace covalente una de los conceptos que hay que tener en cuenta es la longitud de enlace, que es la distancia internuclear, ¿sí?, a la cual las fuerzas de atracción y de repulsión se equilibran y el enlace se hace más estable, y la energía de disociación de enlace o energía de enlace, que es la estabilización del enlace comparada con las energías de los átomos separados. Es la energía que debe suministrarse para poder separar esos átomos. En un enlace de tipo simple, esa longitud de enlace tiene un valor de 1,54 angstrom y la energía de enlace, o sea, la energía que se debe administrar para poder separar ambos átomos, es 348 kJ sobre mol. En un enlace doble, la longitud de enlace, es decir, la distancia entre los átomos, es de 1,34 angstrom, o sea que están más cerca,
y la energía de enlace, o sea, la energía que se necesita para romper ese enlace es mayor, es de 614 kJ sobre mol. Y para un enlace triple están más cerca aún, porque la longitud de enlace vale 1,20 y la energía de enlace vale 839, por lo tanto se necesita mayor cantidad de energía también para poder separar los átomos unidos mediante un enlace triple. Bien, un ejemplo de enlace covalente. Este sería un enlace covalente simple, dos átomos de flúor. El átomo de flúor, ustedes para poder saber la cantidad de electrones que tienen que dibujar alrededor del símbolo del elemento, es decir, para poder saber la cantidad de puntos que van a ir, o la cantidad de electrones en su último nivel de energía, tienen dos opciones. O miran el grupo al que pertenecen en número romano, por ejemplo, el flúor está en el grupo 17 y el número romano sería el 7A. Entonces, si pertenece al 7A, quiere decir que tiene 7 electrones alrededor de su último nivel de energía. O miran eso, o bien lo que pueden hacer es mirar la configuración electrónica. Cuando ustedes miran la configuración electrónica, buscan el nivel de energía más grande. En el caso del flúor es el 2 y después lo que hacen es sumar la cantidad de electrones. Tiene 2s2, 2p5 el flúor, así que el nivel de energía más grande es el 2, tienen que sumar 5 más 2, son 7 electrones. Cualquiera de las dos formas que utilicen está bien. En este caso el flúor son dos átomos de flúor que se van a unir entre sí, tienen 7 cada uno, así que para poder estabilizarse y llegar a 8 necesitan 1 cada uno, entonces uno de los flúor aporta 1, el otro aporta otro y forman un enlace covalente simple compartiendo un par de electrones. Es este caso. Y se asemejan al más cercano, que sería el neón. De esa manera completarían 8 electrones en su último nivel de energía, cumplen con la regla del octeto y se asemejan al neón, que es el gas noble más cercano. Bien, después tienen acá otro ejemplo, que sería el fluoruro de hidrógeno, en el cual el flúor se une un átomo de flúor con uno de hidrógeno. ¿Qué sucede en este? El flúor, recuerden que tiene 7 y el hidrógeno tiene 1. El flúor necesita 1 y el hidrógeno también necesita 1, entonces se van a unir mediante un enlace covalente simple, compartiendo un par de electrones. El flúor se estabiliza con 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto y se asemeja al neón, que es el gas noble más cercano, y el hidrógeno lo que hace es estabilizarse solo con 2 electrones, por lo tanto se asemeja al su gas noble más cercano, que sería el helio. Puede representarse de esa manera o si no también de esta, donde el enlace covalente simple lo representa mediante una raya. Yo prefiero la de los puntos o cruces alrededor de los átomos. Bien, después tienen otro ejemplo, que sería el del agua. Tienen un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Generalmente cuando tienen así este tipo de representaciones, hay siempre un átomo central, ¿sí? El oxígeno, si ustedes miran en la tabla periódica, está en el grupo 6A, así que tiene 6 electrones alrededor de su último nivel de energía. Acá están representados. Y la molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Recuerden que los hidrógenos se estabilizan con un electrón cada uno, ¿sí? O sea, con 2 electrones en total, tomando un electrón del otro elemento. Así que podríamos poner un hidrógeno de cada lado del oxígeno y el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos aporta 1, tomando 1 del oxígeno. Así que forman o se unen
mediante dos enlaces covalentes simples, es decir, compartiendo un par de electrones con cada uno de los hidrógenos. Se puede representar así o si no, con líneas. Bien, eso sería para enlace covalente simple. Acá ya tienen otro ejemplo de un enlace covalente doble, que es el dióxido de carbono. El carbono, si ustedes miran, está en el grupo 4A, así que tiene 4 electrones alrededor de su último nivel de energía. Acá están representados en celeste, ¿sí? Y los oxígenos, recuerden que tenían 6. El carbono es el átomo central y cada uno de los oxígenos puede ir uno de cada lado del carbono, y como a cada oxígeno le faltan 2 electrones para completar y cumplir con la regla del octeto y poder llegar a 8 y estabilizarse, el carbono aporta 2 con un oxígeno y el oxígeno también aporta 2, y del otro lado sucede lo mismo. Entonces, de esa manera se generan dos enlaces covalentes dobles en la cual se comparten 2 pares de electrones de cada uno de los lados del carbono, y tanto el oxígeno como el carbono y el otro oxígeno llegan a 8 electrones cada uno y cumple con la regla del octeto, estabilizándose de esa manera. Está representado de las dos maneras. Acá está representado con puntos y abajo lo representa a los doble enlaces con rayas. Cualquiera de las dos maneras está bien. Bien, los elementos representativos suelen adquirir la configuración electrónica estable del gas noble cuando comparten electrones. Sería la configuración electrónica del gas noble que tengan más cercano. Por ejemplo, ahí el oxígeno cumpliría con la del neón, el carbono con la del neón, en el último ejemplo. Eso ya lo vine diciendo hace bastante, incluso cuando expliqué enlace iónico también. Muchas fórmulas de Lewis se basan en la idea de que los elementos representativos adquieren la configuración de gas noble en casi todos sus compuestos, y esto es lo que se conoce, como ya lo dije antes, la regla del octeto, porque la configuración del gas noble tiene 8 electrones alrededor, salvo el helio que tiene 2. El hidrógeno se estabiliza como la del helio con 2 electrones, el resto con 8. Bien. Hay que decidir siempre cuántos electrones de valencia están como pares enlazantes y cuántos pares no compartidos. Si ustedes veían, acá por ejemplo, esto sería enlazante, esto es enlazante, y estos pares de electrones acá que tiene el oxígeno están libres. Entonces esos son no compartidos. Lo mismo sucede, por ejemplo, acá con el flúor. Tiene estos enlazantes, pero estos 6 acá están libres, serían no enlazantes. Entonces, cuando uno tiene una molécula o tiene que armar una estructura de Lewis, hay que decidir cuántos electrones de valencia están como pares enlazantes y cuántos como pares no compartidos. Para tomar esa decisión es útil una relación matemática que dice que el número total de electrones compartidos de la molécula va a ser igual al número total de los electrones de valencia necesarios, ¿sí?, para que todos los átomos de la molécula o iones adquieran la configuración del gas noble. Sn va a ser igual a 8 multiplicado por el número de átomos diferentes de hidrógeno más 2 por el número de átomos de hidrógeno que tenga la molécula, menos D, que sería el número de electrones disponibles de la capa de valencia de todos los átomos. Es igual a la suma del número de los grupos periódicos. Es decir, por ejemplo, yo decía que el carbono estaba en el grupo 4A, así que 4 electrones para el carbono. El flúor está en el 7A, así que 7 electrones para el flúor. Bien. Para algunos de los ejemplos que vimos antes, por ejemplo para el flúor, que recuerden que eran 2 átomos de flúor uniéndose entre sí para formar una molécula diatómica, lo que vamos a hacer es calcular esta C, ¿sí?, que es el número total de electrones compartidos de la molécula. N es 2
¿sí? Por 8. Ese 8 viene, el 2 se pone siempre. Y el 8, fíjense, N es igual 8 por el número de átomos diferente de hidrógeno, más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Entonces, acá, el 8 es el que se pone siempre por 2, y ese 2 viene porque yo tengo 2 átomos de flúor. Cuando multiplico eso da 16 electrones que necesito compartir. Bien, vuelvo al ejemplo. Acá. Entonces, para el flúor, N igual a 2 por 8. El 8 va siempre por 2 porque tengo 2 átomos de flúor. 2 por 8 son 16 electrones, o sea que yo necesito 16 electrones para que todos los átomos cumplan con la configuración del gas noble. Entonces, calculo D. D era el número de electrones disponibles, ¿sí?, en la capa de valencia de todos los átomos. Entonces, 2, si yo miro para atrás, D es igual a la suma del número de los grupos periódicos. 2, ¿sí?, porque tengo 2 átomos de flúor, por 7, porque cada uno de esos átomos de flúor tiene 7 electrones, así que 2 por 7 tengo 14 electrones disponibles. Bueno, y ahora puedo calcular C porque tengo el valor de N y de D, así que N menos D, 16 menos 14, son 2 electrones compartidos. Si ustedes recuerdan, el de flúor, acá están los 2 electrones compartidos. Vamos a ver ahora para el fluoruro de hidrógeno. N, ¿sí?, era igual, si miran para atrás, N era igual a 8 por el número de átomos diferentes de hidrógeno más 2 por el número de átomos de hidrógeno. Así que N es igual 2 por y 1 porque tengo un átomo de hidrógeno más 8 por 1 porque tengo el átomo de flúor. Así que 2 por 1 son 2, más 8 por 1 son 8, 8 más 2 son 10 electrones que necesito. Y el D es 1, ¿sí?, porque tengo 1, por 1 porque tiene un electrón el átomo de hidrógeno, más 1 porque tengo un átomo de flúor, por 7 porque el átomo de flúor tiene 7 electrones. Eso da un total de 8 electrones disponibles. Ahora voy a hacer la resta. C es igual a N menos D. 10 menos 8 son 2 electrones compartidos. Si vemos en la molécula, son 2 electrones que están compartidos. Bien. Y el último ejemplo sería es el último, para el agua, N es igual a 2, ¿sí?, por 2, porque hay 2 átomos de hidrógeno, más 8 por 1, porque hay un solo átomo diferente de hidrógeno, así que eso da un total de 2 electrones necesarios. Y de los disponibles, 1 por 2 por 1, y ese 1 viene porque el hidrógeno tiene un electrón, y el 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno, más 1 porque tengo un solo átomo de oxígeno, por 6 porque ese átomo de oxígeno tiene 6 electrones. Cuando yo realizo esa operación, da 8 electrones disponibles. Así que calculo C es igual a N menos D. 12 menos 8 me da 4 electrones compartidos. Si yo voy para atrás, estaba haciendo la del agua, 1, 2, 3, 4 electrones que se comparten. Bien, los pasos para usar esa relación y escribir la fórmula de Lewis son los siguientes.
hay que seleccionar un esqueleto razonable de la molécula o ion. El elemento que es menos electronegativo ese es siempre el átomo central, salvo el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser un átomo central. El carbono se une siempre a 1, 2, 3 o 4 átomos. El nitrógeno se une a 1 raras veces, a 2 o a 3 veces es lo más común, o también puede ser 4. El oxígeno se puede unir a 1, a 2, ¿sí? Unirse a 2 es lo más común, o a 3. Los átomos de oxígeno nunca pueden unirse entre sí, salvo en la molécula de oxígeno diatómico, en el ozono, en los peróxidos y los derivados, y en los superóxidos. En los oxoácidos ternarios, el hidrógeno suele estar unido siempre a un átomo de oxígeno, salvo en los ácidos de fósforo. Y en los iones, moléculas que tengan más de un átomo central, se emplean los esqueletos más simétricos posibles. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que calcular el valor de N, calcular el valor de D, recordando que si es un anión se debe sumar la carga y si es un catión se debe restar esa carga. Y de esa manera se calcula C usando la relación que les di antes, donde C era igual a N menos D. Se deben colocar los electrones C en el esqueleto como pares compartidos y utilizar enlaces dobles y triples cuando solo sea necesario. Colocar los electrones adicionales en el esqueleto como pares no compartidos para cumplir con la regla del octeto en cada elemento. Y luego hay que verificar que el número total de electrones sea igual a D. La carga formal, ¿sí?, es la carga hipotética de un átomo en una molécula o ion poliatómico. Las reglas para asignar esa carga formal de los átomos, de los elementos del grupo A son las siguientes. Bien, la carga formal de un átomo de la fórmula de Lewis viene dada por, la carga formal va a ser igual al número del grupo, es decir, el número de enlaces más el número de electrones no compartidos. La carga formal va a ser igual al número del grupo menos el número de enlaces más el número de electrones no compartidos. Se representa con el signo positivo o negativo dentro de un círculo para poder distinguirla cuando yo tengo un catión o un anión. Un átomo que tiene igual número de enlaces que su número de grupo periódico tiene carga formal 0, y en una molécula la suma de las cargas formales debe ser 0, y en los iones debe ser igual a la carga del ion, positiva o negativa. Bien, por ejemplo acá tengo dos casos, ¿sí?, en el cual yo puedo poner un doble enlace acá en el primero, hago la estructura de Lewis posible. Una posibilidad es poner un doble enlace entre el cloro y el nitrógeno, y la otra posibilidad sería poner un doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Yo necesito saber cuál de las dos posibilidades va a ser la más estable. Para eso puedo calcular la carga formal de cada uno de los átomos y luego veo cuál es la más estable. Esto estoy hablando de una molécula que está formada por cloro, nitrógeno y oxígeno, no es iónica, por lo tanto su carga formal total tiene que ser igual a 0. Para el cloro, ¿sí?, el cloro tiene en total 7 electrones, ¿sí? Si yo lo represento con esta forma, la carga formal, el cloro tenía 7 electrones en total, menos, tiene 2 electrones que comparte, él aporta 2, más 4 electrones que quedan libres. Si yo realizo esa operación me da más 1. Para el nitrógeno tiene 5 electrones, ¿sí?, en total en su último nivel de energía, menos estaría compartiendo 3 electrones, 2 con el cloro y 1 con el oxígeno.
más quedan libres 2 electrones, así que al resolver eso quedaría 0. Y para el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Cuando yo lo represento así, tiene menos 1, ¿sí?, más 6. En este caso el oxígeno estaría tomando, pero no acepta ninguno. O sea, él no aporta ninguno. Cuando yo resuelvo eso, va a dar igual a menos 1. Y luego, para la otra molécula, el cloro tiene una carga formal en la cual tiene 7, ¿sí? Tenía 7, menos 1, más 6 que quedan libres, eso es igual a 0. Para el nitrógeno tenía 5 electrones, menos 3 electrones, 1 con el cloro y 2 con el oxígeno, más 2 que quedan libres, cuando resuelvo da 0. Y para el oxígeno tenía 6 electrones alrededor de su último nivel, menos 2 electrones que comparte con el nitrógeno y 4 electrones son los que quedan libres, así que cuando resuelve eso da 0. Si yo miro las cargas formales de cada uno, ¿sí?, la estructura más estable o la que más conviene es esta. Fíjense que el total da 0 en todos los átomos. Al ser una molécula, tiene que ser 0. Acá, cuando da más 1, como el cloro dio más 1, ahí se le pone, como yo decía antes, con el signo positivo o negativo. En el caso del oxígeno que dio negativo, se pone el signo menos y encerrado en un círculo para poder distinguirlo de aquellos que son iones. Bien, hay ciertas limitaciones a la regla del octeto, o sea, ciertos compuestos que se comportan de manera diferente a la de la regla del octeto, y es lo que vamos a ver ahora. La mayor parte de los compuestos del berilio son, por ejemplo, una limitación, debido a que solo tienen 2 electrones en su capa de valencia, solo forman 2 enlaces covalentes cuando está unido a 2 átomos diferentes, y en ese caso debemos usar 4 electrones como el número necesario del berilio cuando yo estoy calculando el paso número 2, y en los pasos 3 y 4 se usan 2 pares de electrones. Otra de las limitaciones son los elementos del grupo 3A. Los elementos del grupo 3A son el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Esos elementos solo tienen 3 electrones en su capa de valencia, por lo tanto suelen formar 3 enlaces cuando se unen a 3 átomos. Se usan 6 electrones como número necesario en el paso 2, y en los pasos 3 y 4 solo se usan 3 pares de electrones. Otra de las limitaciones son los compuestos o iones que tienen número impar de electrones, y esos compuestos o iones en los cuales el átomo central necesita compartir. Otro ejemplo o otra limitación a la regla son aquellos compuestos o iones en los cuales el átomo central necesita compartir más de 8 electrones para ocupar todos los electrones disponibles. Se dice que el átomo central de estas especies tiene una capa de valencia expandida, y en este caso, en el paso 2, si C es menor que el número necesario para dar cabida a todos los átomos, entonces se incrementa el número que sea necesario. En el paso 4, si se ha incrementado C, puede quedar satisfechos los octetos de todos los átomos antes de agregar todos los electrones. Bien, algunas de las limitaciones son estas.
Vamos a ir viendo uno por uno. Bien, por ejemplo, en el caso del berilio, el berilio entonces tiene 2 electrones alrededor de su último nivel de energía, pertenece al grupo 2A y cada uno de los átomos de cloro tiene 7, así que los cloros necesitan 1 cada uno. Sería una limitación, fíjense cómo el berilio no llega a los 8 electrones. Los 2 cloros sí llegan a cumplir con la regla del octeto, pero el berilio solo llega a tener 4 electrones alrededor de su último nivel, compartiendo con 2 cloros. El boro, en este caso, con 3 átomos de cloro, ¿sí? El boro tiene 3 electrones, pertenece al grupo 3A. Y fíjense cómo cada uno de los cloros necesita 1 cada uno, los cloros llegan a 8 electrones, cumplen con la regla del octeto, y el boro solo llega a tener 6 electrones compartiendo con 3 cloros. En el caso del fósforo, el fósforo pertenece al grupo 5A, así que él va a tener 5 electrones, ¿sí? Al unirse con 5 flúor, fíjense cómo los flúor necesitan 1 cada uno. Recuerden que los flúor tenían 6 electrones, que los flúor tenían 7 electrones porque pertenecen al grupo 7A. A este flúor que ven acá le faltan 2 electrones, ¿sí? El fósforo entonces aporta 1 para cada uno de los flúor y los flúor también aportan 1. Si ustedes cuentan, todos los flúor van a llegar a 8 electrones alrededor de su último nivel de energía. Repito, a este flúor que está acá le faltan 2 electrones, ¿sí? Y el fósforo, si ustedes cuentan la cantidad de electrones compartidos, se pasa de los 8 electrones. Por lo tanto, el fósforo tiene un átomo central que se le dice con una capa de forma expandida. Llega a 10 electrones para poder estabilizar el compuesto. En este otro caso, el átomo de azufre, recuerden que tiene 6 electrones en su último nivel de energía. El azufre pertenece al grupo 6A, con 4 flúor. El azufre, recuerden que los flúor tienen 7 electrones cada uno, por lo tanto necesitan 1 de los electrones del azufre para poder estabilizarse. Así que el azufre les aporta ese 1 y el flúor aporta 1 cada uno. Así que el azufre quedaría con también un átomo central de capa expandida, porque queda con 10 electrones. 2, 4, 6, 8 y 2 sin compartir, 2 libres, llegan a 10. En el otro caso, los flúor, ¿sí?, llegan a 8 electrones cada uno y se estabilizan. Otro caso sería el trilloduro. Son 3 átomos de yodo unidos entre sí, tienen una carga negativa. Uno de los yodos es un átomo central. Cada yodo tiene 7 electrones alrededor de su último nivel de energía. Hay uno central, este aporta 1, este le da 1. Del otro lado, este aporta 1 y este le da 1. Por lo tanto, este queda con 8, el otro queda con 8, pero el átomo central queda con más de 8. 2, 4, 6, 8, queda con 10 electrones en su último nivel de energía. Es otro caso en el cual el átomo central tiene una capa expandida. Bien, una molécula o ion poliatómico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hablar de resonancia ya. Una molécula o ion poliatómico, para los cuales pueden dibujarse 2 o más fórmulas de Lewis con la misma distribución atómica, para describir sus enlaces se dice que exhibe resonancia.
Otra manera de representarlo es mediante la deslocalización de los electrones. La línea punteada indica que los electrones están distribuidos en forma equitativa entre los enlaces, o sea que puede tomar cualquiera de las tres. Yo lo que tomé como ejemplo es la resonancia del ion carboxilato. Fíjense que el átomo de carbono está en el medio y alrededor de ese átomo central de carbono figuran los 3 oxígenos. ¿Y en qué consiste la resonancia? Fíjense que el carbono puede formar un doble enlace con este oxígeno, pero también lo puede formar con este otro oxígeno o lo puede formar con este otro oxígeno. Cualquiera de las 3 posibilidades estaría bien. En la realidad, lo que existe, ¿sí?, es que no es que existe esta o esta o esta, sino que existe un híbrido de resonancia, ¿sí? Existe un estado intermedio entre todas las posibilidades, pero cuando uno lo quiere representar, se debe representar todas las posibilidades que pueda haber. Otra manera de representarlo, en vez de escribir los tres estados, se puede escribir de esta manera: entre corchetes, ¿sí?, los 3 oxígenos unidos al átomo central, y no dibujar el doble enlace en ninguno, sino que hacerlo en los 3 mediante puntos, mediante una línea punteada. Eso estaría indicando que el doble enlace puede ir de manera equitativa en cualquiera de los 3 oxígenos. Bueno, y ahí arriba se representa la carga que tiene. Bien, los enlaces covalentes se pueden clasificar en polares y no polares. En un enlace no polar, el par electrónico está compartido por igual entre los átomos y la densidad electrónica es simétrica alrededor del plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. Esto es cierto para todas las moléculas diatómicas que son homonucleares. Y en un enlace covalente polar, los pares electrónicos se comparten de manera desigual. Cuando tienen un enlace covalente polar, van a ver que uno de los electrones se vuelve como más rico en una carga electrónica y atrae hacia él los electrones, por lo tanto queda con una densidad de carga negativa. Acá está el caso del fluoruro de hidrógeno. El hidrógeno es pobre, ¿sí?, en electrones, y el flúor es muy electronegativo. Entonces, al ser muy electronegativo, atrae el par de electrones hacia él y es como que está un poco distorsionada la molécula y como distorsionada hacia el flúor. Entonces, el flúor queda con una densidad de carga negativa, mientras que el hidrógeno, como el par de electrones compartidos se retira o se aparta un poco de él, el hidrógeno queda con una densidad de carga positiva. Se representa de esta manera, ¿sí? Puede representarse con el símbolo ¿sí?, y la carga negativa para el caso del flúor, positiva para el caso del hidrógeno, o si no, se puede representar de esta manera: una flecha que va desde el átomo menos electronegativo y la punta, la dirección de la flecha iría hacia al átomo más electronegativo, y en el origen de la flecha se pone una línea vertical. Cualquiera de las dos maneras de representarlo estaría bien. Eso es para las moléculas que tienen enlace covalente polar. Bien, y otra cosa para tener en cuenta son los momentos dipolares. Expresan la polaridad de los enlaces de forma numérica y se define como el producto de la distancia D, ¿sí?, de separación de las cargas de igual magnitud pero de signo opuesto, y la magnitud de la carga Q. Se mide colocando una muestra entre dos placas y aplicando un alto voltaje. Eso provoca un desplazamiento pequeño de la densidad electrónica de cualquier molécula, de modo que el voltaje aplicado disminuye con mucha lentitud. Esta es la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta entre las electronegatividades, y se considera que desde un valor de 0 a 0,4 yo tengo un enlace covalente
de tipo no polar. Entre 0,4 y 1,7 tengo un enlace covalente de tipo polar. Recuerden que en las no polares las cargas quedaban de forma simétrica, ¿sí? Mientras que en las polares sucedía eso de la distorsión y uno me quedaba con carga, con una densidad de carga positiva, mientras que el otro me quedaba con una densidad de carga negativa. Y cuando ya tengo una diferencia de electronegatividad superior a 1,7 estoy hablando de un enlace iónico.